Asquirukipan, takanitaki. Askirukipa. Askirukipa yatichiri. Askirukipa. Gualiki, callantañani. Takin, hayllintañani. El micrófono na cantesipam, enciendan sus micrófonos. Takini, maya, paya, kimsa. Wari wawita wikun wawita hiwa wawita ki. Wari wawita wikun wawita hiwa wawita ki. Aukiniris uywara pitaspa. Aukiniris tataykanirita uywara pitaspa. Aka kullun sakaya kullun sahach'ata maki. Aka kullun sakaya kullun sahach'ata maki. Wari wawita wikun wawita kutin hakitasma. Wari wawita wikun wawita kutin hakitasma. Imil wawita hakin wawa pahach'ata maki. Imil wawita hakin wawa pahach'ata maki. Koriniritsa qolqiniritsa uywasiskirisma. Koriniritsa qolqiniritsa uywasiskirisma. Waliki, waliki, muy bien. Eh, Ahora seguimos con lo que es el aprendizaje del idioma Aymara. La última clase hemos visto lo que son los días de la semana, ¿no ven? A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Qué tal les ha ido en la práctica? Kuyaka, Elisa Yanki, Hichuroj Kuna Urusa. Churuj, eh, se llama Akat Uru. ¿Segura? Estamos en. Recién me he levantado, pero. No, estamos en. Lunes. Lunes. Lunes estamos. Ay. Ya, Kuyaka, Ya, Adriana Mendoza, Hichuroj Kuna Urusa. Ya te chiri, igual estoy buscando información. Gilata Gregorio Efraín, Hichuroj Kuna Urusa. Hichuru Pai Orua. Urusa. Yo y Atichiri. A ver, Hichuroj Kuna Urusa. Paxi Urua. Ok, muy bien. No están practicando, no están practicando, tienen que practicar. Les he dicho, el aprendizaje de un idioma se da a partir de de la práctica. Si no practican, pueden pasar los cursos que quieran, pero no van a aprender nada, ¿ya? Bien, ahora vamos a seguir, ¿ya? Ya sabemos expresiones de tiempo, sabemos meses, sabemos día, ¿ya? Ahora vamos a aprender lo que es la hora, ¿ya? La hora. En Aymara vamos a utilizar estos términos, ¿ya? Pacha va a ser como hora, ¿ya? Vamos a agrandar un poco. Ya. Entonces, Pacha va a ser como hora. em, Ata como minuto. En algunos casos, Chepta va a ser como segundo, ¿ya? Entonces, estos términos vamos a utilizar, ¿ya? Para preguntar la hora, igualito que en español. Ahora hay que entender lo siguiente, ¿ya? No había, de hecho, la hora, ¿no? Entonces, dentro de la cosmovisión andina no había la hora. Entonces, ¿cómo se guiaban? ¿Cómo sabían aproximadamente qué tiempo era, ¿no? Entonces, tenía que ver con diferentes
señales, digamos, pero principalmente relacionados con el sol, la luna, ¿no? Las actividades de las personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a decir lo siguiente. Entonces, así más o menos, es, ¿no? Entonces, esto es la puesta del sol, la salida del sol, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es cuando sale el sol, ¿no? Entonces, cuando sale el sol, vamos a decir inti halso, ¿no? Inti halso, ¿no? Inti halso. Inti es sol, halso es salida, ¿ya? O donde sale, ¿no? Inti halso. Ahora, este lado sería la puesta del sol, ¿no? Entonces, inti halanta, inti halanta. Ya está. Ahora, aquí también, ¿no? Aquí también, ¿no? Entonces, intijalso, intijalanta, esto sería mediodía, ¿no? Entonces decimos, chica es mitad, ¿no? Uro, mediodía, ¿no? Ahora, aquí también habría eso, ¿no? Chica, aruma, medianoche, ¿no ve? Chica uro, chica aruma, ¿no? Ahora, aquí hay intermedios, ¿no? Entonces, aquí va a haber diferentes expresiones, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí también va a haber diferentes expresiones. Entonces, más o menos era así, ¿no? El tiempo o las horas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué puedo decir? Intijalso, intijalso. Después que sale el sol, aquí viene inti tokta, ¿no? Aquí después de inti tokta viene lo que es el akulli, ¿no? Alwa akulli, ¿no? Alwa akulli. Nia chikauro, ¿no? Casi mediodía, ¿no? Luego, em, podría ser aquí Haipu Akuli, ¿no? Wakajara, digamos, Inti Jalanta. Aquí es Iya, aquí mal había escrito, I es Inti, no hay. Ya. Luego, digamos, aquí puede ser Sujstapi, ¿no? Chamaktapi, ¿no? Suti Aruma, ¿no? Aroma, Chikaruma, ¿no ve? Entonces, aquí simplemente estoy utilizando expresiones de tiempo. Entonces, más o menos eso era la forma de expresar la hora. Pero hoy en día existe la hora, el reloj, ¿no ve? Entonces, ahora vamos a utilizar eso, ¿ya? Ya no vamos a utilizar esto tanto, aunque sería interesante recuperar todo esto, pero vamos a utilizar esto, ¿ya? Entonces, la pregunta de la hora va a ser una pachaza, ¿ya? Una pachaza. Esto, pero puedes referir a otra cosa también, ¿no ve? ¿Qué tiempo estamos, no ve? Ahora esto va a ser para nosotros hora, ¿ya? Una pachaza. O la variante puede ser ¿Qué una hora es? pachajisa, ¿no? Una pachajisa, ¿no? ¿Qué hora ya es? Más o menos, ¿no? Entonces, esto es qué hora es, ¿ya? La respuesta va a ser, a ver, en este momento son las 6 de la mañana con 20 minutos en Bolivia, ¿ya? Entonces, vamos a expresar esa, la primera forma, ¿no? Son las 6 de la mañana y 20 minutos. Sohta alwat, ¿no ve? Sohta es 6, ¿no ve? Alwa es temprano, ¿no ve? Alwata, ¿no ve? De significa esto, ¿no ve? De las 6 de la mañana estoy diciendo aquí, ¿no ve? Esto con elisión vocálica, ¿no? Sohta alwat, ¿no? ¿Cuánto han transcurrido? 20, ¿no? Entonces, voy a decir patunca, ¿no? ¿Cómo se dice minuto? Ata, ¿no? Entonces decimos ata. Ahora son 20, es plural, ¿no? Atanaka, ¿vale? Atanakau, wa, ¿no ve? Edición vocálica. Y pongo sa, sarakje, sarakje, saracaña, ¿no ve? De transcurrir, ¿ya? Entonces, en este momento significa Sohtalwat Patunkak Atanakao Saraqui significa de las 6 de la mañana han transcurrido 20 minutos. ¿Ya? Así sería la traducción literal, si quieren, de lo que es la hora. ¿Ya? Pero nosotros simplemente decimos Sohtalwat Patunkak Atanakao Saraqui, esto sería 6 y 20.
¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hanatanicha. Hanao, Sí. ¿Ya? Anawa. ¿Qué va a variar? Obviamente la hora, ¿no? La hora va a variar. Esto puede ser tarde, ¿no? Entonces, tarde, ¿cómo se dice? Hype. Ay, ahora este minuto, ¿no ve? Puede ser otro minuto. Nada más, esos tres elementos va a cambiar, ¿no? Nada más. ¿Ya? Ahora aquí yo voy a escribir algunas horas y ustedes van a responder, ¿ya? Entonces, digamos que son las 8 de la mañana y 14 minutos, ¿ya? 8 con 14 minutos. Estamos hablando de la mañana, ¿ya? Y otra hora sería 10 de la mañana con 37 minutos. A ver, escriban la hora de estas dos y luego me Las leen. mañanitas. Pakalko, Keltapham. Pakalko, Insaqalqa. Wat, Tunkapusini, ¿no? Tunka, Ya, tu cuyaputate. Alwat, Tunkapusini, Tan- Ya, a ver, a ver, yo voy a decir quién. A ver, Gilata Alex Vila Quispe. A ver, 8:15. Alex Vila, 8:15. A ver, Primera Arsusini. clase, Gilata, primera clase. Mucha. Ya estamos casi terminando el curso. Lisette Gertrudis. A ver, 8:15. Pakalkoni, ¿no? Pakalkoni. Insaqalqa nispaqalquni. A ver, Gertrudis. Arsunin. Insaqalqa. Insaqalqa. Tunka, Kimsa kallku alwata tunka pusini ah, k'atanakaw sa akje. Ya, Ese muy les- bien, Walekiu. A ver, Cuyaca Sonia Elba Zurduy, 10:37. Tienes alwata. Pahara uro. Tun, ¿Qué? tunka, Alwata. tunka alwat. Eh, Tienes atún paqalqun. ajá. Katakanao. Tunka alwat, kimsa tunka pakalkuni, katanakaw sarapje. Ya, Walekiu. Luis Bien, Pagara. ahora por la tarde, ¿ya? Entonces vamos a decir, voy a utilizar ya 3 de la tarde con 45 minutos, Tiene ¿ya? Y otro va a ser 5 de la tarde. Escriba mientras, ¿ya? Con 30 minutos. Ahora también vamos a decir noche. 8 de la noche. 8 de la noche con 12 minutos. Ya, esto PM también sería, ¿no? Y vamos a decir 11 de la noche con 10 minutos. ¿Ya? A ver, los cuatro escriban, escriban. Se supone que saben los números, ¿no ve? Y ahí parece que están flaqueando. Eso hace no sé Mm, cuánto tiempo hemos aprendido los números. ¿Ya? Bien, a ver, ¿quién ha terminado? ¿Quién quiere leer?
Kimsa hayp Kitis pusin ullaranini. pusi Kimsa, kimsaptun, kimsa, hayp haypo, pusitunka, sisqani, katakana, saraqbi. A ver, ¿dónde está leyendo Katanakao? A ver, lea bien. Kimsa kimsa hayput pusitunka No hay voluntarios, así que yo llamo. A ver, Ariel Araníbar, 8:15 AM. Ah, no, sí hemos leído. 3:45 PM. No, no está Ariel. Ya. Celia Mamani, 3:45 PM. Tampoco. Piensa, piensa algo, ¿Por qué? Pero sí es tarde. piensa, hype, piensa, hype, Kimsa haypu pusinakaw pa, kani. pusi, Nada. pusi, Practiquen pizca, números, pusi, expresiones de Kimsa tiempo, ¿ya? pusi, pizca. Practiquen números y expresiones de tiempo. Ya se supone que tiene que saber, ¿no? Y números no están Yo pudiendo, quiero tampoco expresiones de tiempo. ¿Listo? Nos vemos la siguiente clase. Muy buenos días.